Mira, yo me acuerdo bien que incluso había tanta la necesidad, porque obviamente mi mamá se tuvo que quedar a cargo de nosotras cuatro al enfrentar esa separación. Eh, un diciembre, Crismaldi, no sé si te acuerdas, que no teníamos nada que estrenar, nada, y me acuerdo que ya yo tenía 11 años y bueno, mi mamá se le ocurrió la idea de pintarnos una ropa. De verdad que eso fue algo tan tremendo que todavía yo recuerdo de lo que mi mamá hacía solo para vernos felices y cumplir con ese, ajá, con el rol de madre. Me acuerdo que quizás por no tener el dinero para darme un niño Jesús, ella me dijo: hija, ya tú tienes 11 años, ya tú debes saber quién es el niño Jesús. Y yo me eché a reír, porque obviamente ya los amiguitos me decían: pues el niño Jesús son tus padres y eso. Y yo con eso ahí en mi sentimiento ahí, yo decía no, que no. Pero hasta que mi mamá me lo dijo. Y me acuerdo yo que me compró un brillito, porque obviamente me imagino ahorita ya adulta, con 2 niños que tengo, me doy cuenta de todo lo que una madre puede hacer por sus hijos. Y yo creo que eso nunca, nunca se me va a olvidar cuando ella me compró ese brillito fantasía, porque era como amarillo y después cuando te lo pintas, sí, te pintaba de rojo. Y eso para mí fue como que hay un gran regalo. Me acuerdo yo, que eso es lo que estaba hablando, comentándote, Crismaldi, ¿verdad? Que ya me acuerdo que como a los 18 años más o menos, iba a la universidad, y mi papá, la única manera de vernos así, que yo siempre lo iba a ver constantemente, era en su trabajo, y exactamente la camioneta o el bus donde me iba a mi universidad, siempre iba a pasar por el frente de ahí donde él trabajaba. Y yo me acuerdo que yo pasaba por allí y yo veía a mi papá, yo buscaba nada más de ver a mi papá y lo veía y yo lloraba. Yo lloraba, a mí no me daba pena si había alguien al lado, si alguien me estaba viendo llorar, yo lloraba. ¿Por qué? Porque me afectaba el saber que no podía estar allí con él. Es que por eso que te digo que yo siento que tú fuiste una de las principales afectadas. A ti te afectó más y obviamente tú lo demostraste. Por ejemplo, yo me hice una coraza grandísima a esa edad. O sea, imagínense que una niña de 5 años se haga una coraza de que no me importa, no quiero estar con mi papá, prefiero que esté lejos, prefiero quedarme sin papá, porque esas eran mis palabras. Pero que mi papá no le pegue a mi mamá. Esa era mi palabra a esa edad. Y así crecí, con esa coraza de que no me importaba, de que no lo quería, de que no lo necesito. Y obviamente, ya después de adulta, sé que eso afectó en cierta parte muchos factores en mi vida. Porque esa situación me obligó a mí a ser fuerte. Y todos sabemos que lo fuerte en cualquier momento se quiebra. Yo no sabía por qué tenía tantas ansiedades en la vida, por qué llegaba la noche y me daban ganas de llorar. Yo creo que muchos conocen mi historia y saben que yo les dije que duré más o menos como 7 años en depresión. Porque cuando yo salí al extranjero, en el 2016, tenía 19 años, ahí fue donde, como quien dice, se me disparó la depresión, porque obviamente me encontré lejos de mi familia, sentí que me quería haber quedado estudiando en Venezuela, mi carrera universitaria y todo lo demás, y como que se unieron todos, o sea, fue como un choque con la vida. Y a mis 27 años, cuando salí embarazada de Lucía, que yo decidí ir al psicólogo, fue donde me di cuenta que siempre extrañé a mi papá, o sea, siempre lo extrañé. ¿Quién fue la que me hizo revivir ese momento? Que fue un choque demasiado fuerte, se lo juro, fue muy fuerte ese choque. Mi sobrina Esther. Yo la veía a ella con un tema de rebeldía y con un tema de esa coraza que yo me hice a esa edad, que me obligaron a hacerme a esa edad. Y yo la veía como ella se expresaba de su papá, que su papá la acababa de abandonar, o sea, se había separado de mi hermana, que también fue un proceso muy fuerte que viví también con ella. Y yo veía como la niña se expresaba de su papá y yo me vi reflejada en ella. Y yo dije, mi papá sí me hizo falta. Cuando yo vi a esa niña actuar como actuaba, yo dije, yo la abracé, yo me acuerdo que ese día yo la abracé. Y eso me pone mal, porque
Yo la abracé y yo le dije, hija, yo sé que a ti te hace falta tu papá. Ella no hablaba con nadie, la niña no hablaba con nadie. Le dije, yo sé que a ti te hace falta tu papá, porque a mi esa edad también me hizo falta mi papá, pero a diferencia de ti, yo nunca lo demostré. Y le dije, no quiero que seas fuerte. Yo quiero que si a ti te duele la separación de tu papá con tu mamá, tú llores, tú lo expreses, porque no te hace bien, hija. Le dije, no te hace bien, mírame la edad que yo tengo. Yo sufro de depresión, a veces me acuesto en las noches y tengo ganas de llorar y ni siquiera sé por qué. Yo agarré a esa niña y empecé a hablarle, o sea, a decirle, y obviamente eso es lo que ella estaba viviendo, y ella se puso a llorar y me empezó a contar que su papá un día, imagínense, recuerdo que para la gente son tan insignificantes, para los padres son tan insignificantes, y que para nosotros significa tanto, que ella lo primero que me dijo fue, es que a mí me duele porque mi papá nunca me le echó aire a los cauchos de una bicicleta que yo tenía. Eso me dio risa y a la vez me dio tanto dolor, porque hay cosas que nosotros los padres lo vemos como insignificantes, es tan importante para nosotros, y que si ellos supieran que en ese medio que uno se encuentra de ellos, esa disputa y esa pelea y eso, se forja nuestro carácter y se va forjando el futuro de uno. Yo creo que ninguno de los padres nos dañaran, y uno también, no, o sea, uno tampoco dañara a sus hijos, porque uno inconscientemente también daña a sus hijos. Ahorita que uno es madre, pues que uno lo va entendiendo. Esa niña se abrió conmigo, me contó tantas cosas que había pasado, me dijo, no quiero a la mujer de mi papá, la odio. Porque obviamente ella inocente de todo, ella no sabe que el amor se acaba y todo lo demás. Obviamente yo soy partícipe de que el amor se acabe y que uno como padre maduro trate de llegar a términos de manera de que los niños no salgan afectados. Pero en el caso de cuando las personas son mentepollos, digámoslo, inmaduras, obviamente no le protegen el corazón a sus hijos y pasan estos casos. Bueno, esa niña se abrió, me contó todo. Yo ese día lloré como nunca. Ustedes no se imaginan todo lo que yo lloré ese día. Porque ahí yo entendí, o sea, yo me vi reflejada en ella y ahí yo entendí que eso mismo lo había vivido yo, ¿verdad? Yo decidí ir al psicólogo. Y cuando fui al psicólogo, yo tenía como quien dice mi rompecabezas así. No sé si te pasa que tú sientes que tienes la verdad, pero como que no la quieres aceptar. Yo tenía mi rompecabezas ya casi armado y me faltaban nada más algunas piezas. Y yo lo terminé de completar cuando fui al psicólogo. Y esto es una de las experiencias que yo, cada vez que la hablo, lloro porque es algo que no se explica. Y me gustaría que así como yo viví esta experiencia, ustedes también la vivan. Porque yo me acuerdo que ese día que yo llegué del psicólogo, yo estaba así acostada y estaba llorando mucho. Ya estaba embarazada de Lucía. Estaba llorando mucho y yo me quedé así un ratico dormida. Y estaba como en un sueño, como en un pasillo negro. Y yo iba caminando por ese pasillo. Y cuando voy llegando así al final del pasillo, había una niña sentada, así, con esta posición así, como protegiéndose de algo. Y cuando yo vi a esa niña, yo empecé a llorar, pero no estaba dormida, yo estaba despierta, empecé a llorar más aún, a llorar desconsoladamente. Y yo escuché una voz que me dijo, esa es tu niña interior, abrázala. Cuando yo sentí que yo abracé a esa niña. Y yo, o sea, como que yo dije, ya descubrimos lo que tenía, descubrí por qué duré 7 años en depresión, descubrí por qué me corté las venas, porque si no les había dicho, un día me corté las venas, tenía como 15, 16 años en Venezuela, por una sola imagen que vi. Vi a un papá con una hija montada en la parte de adelante de la bicicleta, porque así me montaba mi papá en la bicicleta. Y yo me acuerdo clarito que yo vi esa imagen de lejos, y yo vi eso, y cuando yo llegué a la casa, yo no sé qué pasó, que yo me encerré en mi cuarto a llorar y agarré un ojillo y me corté las venas. Me acuerdo clarito que mi mamá me sacó para los amanes, güey. Y todo estaba lleno de sangre. Y fue algo impactante, de verdad. Y sí. Creo que la orilla no llegó no llegué a la vena como tal. Y esas son cosas que yo obviamente no se las deseo a nadie. Pero son cosas que le doy gracias a Dios ahorita, porque esas fueron las que formaron a la Cris que soy ahorita. Esta mujer fuerte que de vez en cuando se quiebra y se lanza al suelo, porque yo se los he dicho, que uno tiene que llegar y tocar suelo para poder tomar impulso y salir a la superficie. Pero ese es otro gran detalle, de que hay personas que su situación la han utilizado para subir de peldaño, de escalón, para crecer. Y otros que se hunden. Y otros que se hunden, que se quedan allí en medio de su dolor.
Bueno, cuando yo les comento esta situación que viví ese día que acababa de llegar el psicólogo, yo abracé a esa niña y yo llamé a mi mamá y llamé a mi papá. Y les reclamé, yo creo que mi mamá va a ver este video y mi mamá se va a acordar, les reclamé, le dije, ¿por qué tú esto? ¿Por qué tú me dejaste que yo viviera esto? ¿Por qué tú dejaste que me humillaran, que se burlaran de mí? Porque miren, yo me convertí, yo le doy gracias a Dios y me siento tan feliz de eso. Yo digo que esta es una de las partes que más me toca, me perdonan, porque yo me convertí en esa tía que yo no tuve. Porque tengo un recuerdo en mi mente que por más tonto que parezca, Dios mío, cómo uno marca cómo uno puede marcar a un niño. Tengo recuerdo de unas tías que un día me vieron los zapatos y como lo tenía medio roto y estaba así como mal vestida y todo lo demás, no teníamos nada, éramos una persona que éramos carentes de todo, no teníamos dinero. Imagínense una madre soltera con 4 niñas, no tenía un trabajo estable, dependía de lo que vendía, si en autopista vendía, tenía dinero, si no, no tenía. Y esas tías se burlaron de porque yo tenía los zapatos rotos. Yo nunca olvido ese día, nunca lo olvido. Pero ¿saben qué? Que yo usé eso a mi favor. Yo me convertí en esa tía que yo no tuve. Y mi hermana es consciente de cómo yo soy, y teniendo y no teniendo. Porque, por ejemplo, de decir lo que ahorita yo soy complaciente con mis sobrinos, no nada más ahorita. Siempre he sido. Incluso cuando estaba en Venezuela, que era una carajitica, salió embarazada Catri y yo busqué la manera de reunir y comprar el coche para mi sobrina Esther, que era la que le estaba hablando. O sea, siempre busqué la manera de ser eso, que no fueron conmigo. Y es un tema que duele. Bueno, ese día yo me encontré con esa niña, la abracé, llamé a mi papá, le reclamé, le dije de todo. Y ahí sentí que solté. Porque yo desde que salí embarazada de Lucía, yo dije, ella va a ser niña. Siempre lo sospeché, yo dije, va a ser niña y yo quiero estar sana para cuando ella llegue. Porque yo no quiero que a ella le hagan lo que a mí me hicieron.